Buenas noches, mis queridos hermanos, queridos amigos. Vamos a tener nuestro estudio bíblico como todos los días. Hoy vamos a volver a Historia de la Iglesia, que es el tema que nos ocupa los sábados. Lo que pasa que hay algunos sábados que por otras circunstancias pues tocamos otro tema y este lo vamos dejando un poco así en segundo lugar. Pero hoy volvemos a Historia de la Iglesia. Lo último que hablamos el último día, ¿quién se acuerda? ¿Quién se acuerda de lo que hablamos el último día hace ya como 2 o 3 semanas? Bueno, a ver si alguien lo recuerda por ahí y nos apunta algún dato. Vamos a hacer una oración. Lo primero es ponernos en las manos del Señor para confiar que todo esto tenga que ver con Él, con el Espíritu Santo, con la Iglesia. Vamos a orar. Señor, estamos agradecidos por la oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre. Queremos pedirte, Señor, que tú nos hables, que estés con nosotros, que nos ayudes. Al estudiar tu iglesia, Señor, la historia, queremos encontrar las fuentes de inspiración, la reflexión para evitar errores, recordar de dónde la iglesia cayó y entender que formamos parte de este plan que se extenderá hasta el día en el que Jesús se lleve a los que son suyos. Gracias por mis hermanos que son iglesia y que están a lo largo de este mundo unidos en un mismo espíritu unos con otros y teniendo en común este tiempo de estudiar tu palabra juntos. Bendícenos y guíanos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, pues bienvenidos a todos. Estamos preparados. Vamos a tener nuestro estudio Historia de la Iglesia. Como os decía, hace varias semanas que no habíamos tenido este estudio. A veces, bueno, estuvimos algún fin de ahí con el Congreso de los Hermanos de Aquisgrán que hemos tenido aquí. Y entonces veníamos muy tarde, dimos el estudio por la noche tarde y por algunos motivos a veces dejamos ahí aparcado en un ladito este estudio, pero quería deciros que no es que sea menos importante. Historia de la Iglesia es una de las materias que se estudian en todos los seminarios y escuelas de teología. ¿Por qué? Porque siempre es fundamental entender nuestra historia, ver de dónde venimos, para evitar cometer los errores que se cometieron en el pasado, para saber el por qué hay cosas que se hacen hoy en día y que a lo mejor no se deberían de hacer. Estudiar la historia siempre es fundamental, es imprescindible, es necesario. La Biblia contiene historia de la Iglesia, es el libro de Hechos. Comenzamos este recorrido como estudio de historia de la Iglesia, ahí, estudiando el libro de Hechos. Y después que terminamos Hechos continuamos. Vimos el siglo I, el siglo II. Ahora estamos detenidos allí por el siglo XI, siglo X, por ahí andábamos, que es, bueno, ya empezamos también a hablar algo del siglo XII, porque es cuando comenzaron las cruzadas. Eso estábamos hablando el último día. Yo he preguntado a alguien, ¿se acuerda de lo que hablábamos el último día? Pues hablamos de las cruzadas y hablamos de algunos personajes que fueron apareciendo por estas épocas. Uno de ellos que hablamos la semana pasada, hoy vamos a hablar de otro. ¿Quién se acuerda de qué personaje hablamos el último día que hicimos Historia de la Iglesia? Así los hermanos que escuchasteis os estimulo a hacer un poco de memoria y tratar de recordar de qué estuvimos hablando el último estudio. Bien, ya hemos orado, vamos a ponernos con el estudio. Solamente miro en el chat en directo un momentito y veo que de momento hay 2 saludos en el chat en directo. Hay más hermanos conectados. Veo ahí que hay un grupo conectado, pero tenemos a 2 hermanas que han escrito un saludo. Una está en Francia y la otra está aquí en Valls, en España. Y Nancy es una de las hermanas ecuatorianas. Dice: Dios les bendiga, mis hermanos, pastor, Dios lo bendiga. Y Beatriz es la otra hermana que está aquí en Valls, en España. Y ecuatorianas, claro.
Buenas noches, querido pastor y queridos hermanos, que la gracia y la paz del Señor y del Señor Jesús sea con todos nosotros. Un abrazo fuerte, os amo en el Señor. Que nunca nos olvidamos de orar por Ecuador. Hoy estaba escuchando otra vez en las noticias lo mal que está la delincuencia y la violencia allí en Ecuador. Estaba escuchando hablar de este país querido porque hay muchos hermanos que se conectan para el estudio y hermanos que conocemos. Y estaba escuchando que los chalecos antibala es una de las cosas que más se están vendiendo en Ecuador. Se pueden encontrar en cualquier tienda, venden chalecos antibala y se pueden comprar a partir de 400 euros. Dicen que es que ahora es muy fácil conseguir pistolas, armas de fuego en este país y cada vez está ahí la cosa peor. Ecuador hace unos años atrás era el país más seguro de Centroamérica y Sudamérica y hoy es uno de los más peligrosos, de los que más ha aumentado la violencia. Las muertes violentas en los últimos años se han disparado de una forma tremenda. Y bueno, oramos por nuestros hermanos que están allí en Ecuador. También Lili Bernal ha escrito: buenas noches, bienvenida Lili, Dios te bendiga. Yalikatu dice: buenas noches a todas mis hermanos y bendiciones. Jonathan dice: bienvenida Yalikatu, bendiciones. Migu Marc Ángel Román Cartes dice: yo desde Chile me considero muy pero muy bendecido con la oportunidad de reunirnos para aprender de la poderosa palabra del Señor nuestro Dios. Pues Dios te bendiga y gracias por tu testimonio. Tenemos hermanos en Chile, antes mencioné Ecuador, en Perú, en Colombia, en México, en muchos lugares de la América hispanoparlante. Y qué bien que podamos, en la distancia, separados por miles de kilómetros, qué bien que nos podemos conectar en directo, interactuar y compartir juntos de la palabra del Señor. Y los hermanos que por horarios y la falta de oportunidad de conectarse en directo lo ven en diferido, aquí en Facebook y después en YouTube también hay, en algunos vídeos hay miles de visualizaciones, así que estamos conectados de una forma especial porque pertenecemos al reino de Dios. Y mira, Ana Karina, otra ecuatoriana que también saluda: buenas tardes con todos, bendiciones y un fuerte abrazo. Bien, historia de la Iglesia, nuestra historia, siempre miramos hacia atrás y miramos hacia adelante. Miramos para atrás para corregir las cosas que se hicieron mal, para acordarnos, como el Señor le dijo a la iglesia de Éfeso: acuérdate de dónde has caído, para ver aquellas cosas que perdimos en el camino. Y miramos hacia adelante porque tenemos promesas preciosas de parte del Señor, de lo que ocurrirá en un futuro. El acontecimiento más grande que estamos esperando es que un día el Señor venga a buscarnos como iglesia. El Señor lo ha prometido. El Señor dijo que vendría a buscarnos un día. Él estará con nosotros por la eternidad y como Él dijo, como Jesús dijo: donde yo estoy, quiero que vosotros también estéis conmigo. El Señor prometió que recibiríamos el Espíritu Santo. Eso ocurrió, Hechos capítulo 2. En el versículo 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos orando y entonces vino el Espíritu Santo. A partir de ahí comienza esa etapa nueva, diferente de la Iglesia. Comenzó con mucha fuerza. La Iglesia comienza creciendo, era lógico porque muchos estaban esperando la venida del Mesías, tenían ya la base de lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Ellos tenían la esperanza y esperaban al Señor, y cuando el Señor vino lo recibieron y se regocijaron. Pero en general el pueblo de Dios, la nación de Israel, lo rechazó. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Israel desde entonces ha tenido una historia de guerras constantes, de muertes constantes, destrucción constante. Ahora se vive en Israel una situación dramática, muy tensa. Toda la cristiandad dirigimos la mirada hacia Israel porque siempre las cosas que ocurren por allí tienen que ver mucho con
los acontecimientos del fin del tiempo. Hay muchas profecías que se cumplieron y otras que están por cumplir, pocas que están por cumplir, y por eso siempre todo lo que pasa especial en Israel, más allá del drama humano y de lo que representan las guerras y la muerte, a la que los cristianos tenemos que ser sensibles al sufrimiento humano, más allá de eso también miramos porque sabemos que hay cumplimientos proféticos que tienen que ver con el fin de los tiempos. La Iglesia, a través de la historia, después de ese comienzo poderoso, sufrió esos altibajos, pero una característica general es que en su mayoría la Iglesia siempre estuvo en un nivel muy bajo y no todo lo que se llama iglesia era una verdadera iglesia. Pero Dios tuvo su remanente a través de los tiempos. La última semana que estuvimos estudiando esta serie de historia de la Iglesia, comenzamos a hablar de las cruzadas y también dedicamos un tiempo a hablar de John Wycliffe, que fue uno de los pre-reformadores importantes en estos siglos, siglo XIII, XIV, antes de Lutero, en el que ya creó una escuela de seguidores, tradujo las escrituras al idioma inglés, fue una herramienta de Dios importante. Estas biografías, estos personajes, siempre tienen que inspirarnos. Hombres y mujeres que dieron sus vidas por predicar el Evangelio de Jesucristo, y gracias a lo que sembraron y a su legado, estamos hoy aquí nosotros. Hablábamos de las cruzadas el último día. Hubo diferentes cruzadas a través de los tiempos. Para los que tomáis notas y eso, pues bueno, los datos son que hubo 9 cruzadas. Y solo recordando un poquito lo que la semana pasada decíamos, las cruzadas fueron campañas militares con un fondo religioso que principalmente estaban impulsadas por el papado, por la Iglesia en ese momento, y la intención era recuperar Tierra Santa, los territorios de lo que hoy en día se llaman Palestina, Israel. En ese tiempo, en esos siglos XI, XII, estaban ocupadas por los musulmanes. Toda Tierra Santa fueron conquistadas por los musulmanes. Entonces se realizaron 9 expediciones, 9 cruzadas, que tuvieron lugar entre este año 1095 al 1291. Y las más importantes de esas cruzadas fueron la primera, la tercera y la sexta. Porque en estas 3 cruzadas se consiguió recuperar gran parte de los territorios de Tierra Santa y sobre todo la ciudad de Jerusalén, que era el lugar más preciado y más codiciado por todos. Es interesante, si te das cuenta, que la ciudad de Jerusalén es la ciudad clave y centro de las 3 grandes religiones: cristianismo, islamismo y judaísmo. O sea, en una ciudad convergen las tres grandes religiones, y a lo largo de la historia esta ciudad siempre fue protagonista de grandes momentos de fe y de gloria de Dios haciendo cosas con los suyos, pero también Jerusalén fue centro de grandes tragedias, de guerras, de luchas, de hipocresía y religiosidad falsa. Solo te llamo la atención, ¿no?, de que todo tiene que ver con una ciudad. Tú sabes que Apocalipsis, y ya os recuerdo que mañana domingo comenzamos de nuevo el estudio de Apocalipsis. Digo de nuevo porque años atrás hemos estudiado Apocalipsis, pero vamos a estudiar Apocalipsis nuevamente desde el principio hasta el fin, todo ese libro. Lo vamos a hacer todos los domingos y lunes de cada semana a partir de mañana. Entonces no os lo podéis perder. Es un tema para la iglesia de este tiempo. Entonces, bueno, tú sabes que allí en Apocalipsis, y ya lo veremos cuando nos metamos ahí en el estudio, se habla de la Jerusalén celestial.
porque la Jerusalén terrenal es figura de la celestial. Entonces, bueno, pues de alguna forma, por todo lo que Jerusalén representa, siempre fue codiciada por todos. Las religiones que tienen en común un mismo fondo, podríamos decir Abraham, ¿no? Bueno, pues todas pelearon siempre por este lugar, por Jerusalén. Y hoy en día estamos ahí. Fíjate cómo está la situación en Israel. Otra vez con el terrorismo de Hamas y todo lo que está ocurriendo ahí ya en un estado de guerra terrible, ¿no? Bueno, pues en esas tres cruzadas, la primera, la tercera y la sexta, se consiguió recuperar gran parte del territorio, hubo grandes victorias contra los ejércitos sarracenos y en cambio las otras cruzadas todas terminaron con fracasos, algunos de ellos estrepitosos fracasos. Las cruzadas, el nombre cruzadas proviene de la Cruz Roja, que se convirtió en un emblema para todos los que iban a participar en estas campañas militares en Tierra Santa. En la ropa de los que participaban en estas campañas, en las cruzadas, se les cosía una cruz de color rojo. Y a las cruzadas podían ir tanto laicos como religiosos, o miembros de órdenes religiosas, como la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén, la Orden del Temple, o sea, los Caballeros Templarios, o también la Orden de los Hospitalarios de San Juan, y otras más. Había muchas órdenes que participaron en las cruzadas. El papado también llamó cruzadas a otras campañas militares y religiosas llevadas a cabo durante la Edad Media. Por ejemplo, las que se realizaron en la península ibérica, aquí en España y Portugal, también en la Europa oriental y en el sur de Francia, especialmente contra los cátaros, que de eso ya vamos a hablar quizás el próximo día que hagamos historia de la Iglesia, hablemos de los cátaros. Vamos a hablar de algunas de las sectas antieclesiásticas como los cátaros, los valdenses. El otro día hablamos de John Wycliffe, hablando de los prerreformadores, y tendríamos que haber hablado de Juan Valdés, que vivió antes que John Wycliffe, pero lo dejé ahí para cuando hablemos ya en su tiempo acerca de los valdenses, los cátaros y estas sectas antieclesiásticas que surgieron. Decir sectas no quiere decir que fueran malas, digo que eran grupos dentro de la Iglesia Católica Romana que luchaban contra la propia Iglesia Católica Romana, contra la corrupción que había. Entonces, también el papado llamó cruzadas a estas incursiones y luchas contra algunos de estos movimientos. Como ya os he dicho, fueron 9 campañas militares a Tierra Santa. La primera fue en el año 1095, duró 4 años, eran campañas muy largas. Los que iban a estas guerras, imagínate, salían de sus casas en esta primera cruzada, los que volvieron con vida, porque muchos murieron, tardaron 4 años en volver, bueno, más de 4 años, porque 4 años duró la cruzada, ¿no? Algunos después fueron volviendo aún durante meses y tiempo atrás. Y la primera cruzada pues fue un gran éxito. La victoria cristiana hizo recuperar la ciudad de Jerusalén y gran parte de los territorios llamados santos. ¿Por qué después hubo más cruzadas? Bueno, pues porque los ejércitos musulmanes se reorganizaban, volvían a atacar y volvían a recuperar esos territorios. Como os he dicho, todo el mundo se ha peleado siempre por Jerusalén y esos lugares. Así que Jerusalén volvió a caer en manos musulmanas y se puso en marcha la segunda cruzada. Fue en el año 1147 y duró hasta el 1149. Y en este caso los ejércitos cristianos fueron derrotados. La victoria fue musulmana. Y eso provocó una tercera cruzada para tratar de ir a recuperar y vencer.
Esta comenzó en el 1189 y duró hasta el 1192. Pero los ejércitos cristianos volvieron a ser derrotados. La victoria volvió a ser de los musulmanes. Hubo una cuarta cruzada, pero esta se enfocó a recuperar Constantinopla. Fue en el año 1201 al 1204 y los cristianos vencieron y recuperaron Constantinopla. La quinta cruzada ocurrió en el 1218 al 1221, otra vez intentando conquistar Jerusalén, pero los musulmanes volvieron a vencer contra los cristianos. Y eso provocó la sexta cruzada, y ahora sí, esta fue importante porque los ejércitos cristianos volvieron a conquistar Jerusalén. Esta ocurrió la sexta ocurrió en 1228 y duró un año hasta el 1229. Después los musulmanes volvieron a reconquistar Jerusalén, así que se puso en marcha la séptima cruzada, 1248 al 1254, y ahí fueron derrotados nuevamente los cristianos por los musulmanes. Se puso en marcha la octava cruzada, 1270, y fueron derrotados los ejércitos cristianos, pero no por los musulmanes. ¿Sabéis quién derrotó a los ejércitos cristianos? Bueno, pues fue una epidemia de peste. Diezmó las filas de los ejércitos cristianos y tuvieron que retirarse. Los musulmanes ni tuvieron que pelear. Y por último se puso en marcha la novena y última cruzada para intentar recuperar Tierra Santa, pero los musulmanes vencieron otra vez en este momento, en este lugar. Eso fue en el año 1271 al 1272. Así que al fin de la novena cruzada, la Iglesia cristiana intentó organizar sin éxito nuevas campañas militares. Era muy difícil, muy complicado, era muchísimo dinero. Movilizar a miles de hombres, de soldados, durante miles de kilómetros para llegar hasta aquellos lugares y luchar era algo muy complejo y muy caro. Entonces, la caída de la ciudad de Acre en el 1291 marcó el fin de la presencia de los cruzados en el cercano Oriente. Finalmente se retiraron, fue el último asentamiento en esta ciudad de Acre y durante los próximos años todos esos territorios van a estar en posesión de los musulmanes. Ahora que hay una guerra en Israel, tú sabes que hay mucha gente que levanta la voz en contra de Israel. Intento no posicionarme, humanamente hablando, a favor de unos o de otros. Las guerras siempre son malas y siempre son crueles. Pero cuidado, tenemos que ser sabios, tenemos el Espíritu Santo. Y tú tienes, en este caso y en cualquier otro, siempre tienes que detectar la manipulación que en los medios se hacen de las noticias y de la verdad. Y siempre vas a ver que en la historia de Israel, siempre Israel fue el malo, siempre todos cargaron contra Israel. Hay una maldición sobre Israel que se la buscaron ellos mismos, no te olvides. Cuando decidieron darle la espalda a Dios, rechazaron a Jesucristo. Antes de eso, mataron a los profetas que Dios enviaba. El propio pueblo de Dios le dio la espalda a Dios. Y como Dios les había profetizado, sufrieron las consecuencias y hasta el día de hoy las están sufriendo. Israel siempre ha sido un país en guerra. Prácticamente nunca disfrutaron de una completa paz. Siempre la amenaza terrorista, siempre todas estas circunstancias. El sábado pasado, por sorpresa, aprovechando el Sabbat, el día de reposo, desde Palestina, la organización terrorista Hamás lanzó un ataque como nunca antes se había realizado contra Israel. Miles y miles de misiles fueron disparados desde la franja de Gaza hacia territorio de Israel. Y a la vez hubo una incursión por tierra y por aire con paracaidistas palestinos que iban matando a todo el que se encontraban a su paso.
Ahora tú escuchas en las noticias que la comunidad internacional hace un llamado a Israel de que paren la ofensiva contra Gaza, que dejen de bombardear Gaza. A ver, como cristiano digo, no me voy a meter en todo eso, pero como hombre digo, si tú eres atacado como un país, no tienes derecho a defenderte. Todo el mundo se puso de parte de Ucrania porque fue atacada por Rusia. ¿Por qué ahora gran parte de la comunidad internacional está en contra de que Israel se defienda? Siempre en los medios está esa manipulación. Siempre la imagen va a ser el pobre palestino con una piedra lanzándosela a un soldado equipado con última tecnología militar. Bueno, lo que ha caído desde Palestina a Israel no fueron piedras, fueron misiles que todo ese potencial armamentístico no estaba en poder de Hamás. Hamás en esa franja de territorio pequeña no tiene todo ese poder armamentístico. Así que ya sabemos por los expertos internacionales en todos estos temas que detrás de todo eso está Irán. Irán apoyando y favoreciendo esos ataques con armamento, y también está el Líbano, y sabemos que uno de los aliados más cercanos de Irán es Rusia. Así que ahora la preocupación es que el conflicto pueda llegar más allá del territorio de Israel y Palestina, porque Israel, en su derecho de defenderse, bueno, ya están entrando en territorio palestino, en Gaza, y no sabemos qué dimensiones tendrá. El ejército israelí nunca se han arrugado, nunca se hicieron pequeños ante los ataques y amenazas contra su población. Y han muerto más de 2000 israelitas, muchos de ellos inocentes, mujeres y niños, matados cruelmente. Hoy todavía estaban recuperando, en la incursión de Israel en territorio palestino, estaban recuperando cadáveres de los que secuestraron y los fueron matando por el camino brutalmente y como quisieran. Bueno, pues no sabemos qué dimensión va a tomar esta guerra. Si Israel decide tomar represalias contra Irán, ¿qué dirá Rusia? China está por ahí también y tiene relaciones también con Irán y bueno, no sé. Es complejo. Los expertos, hay muchas opiniones, pero no es nuestro tema ahora. Simplemente estamos hablando de las cruzadas y hemos dirigido nuestra mirada hacia Jerusalén y la Tierra Santa, y a día de hoy pues aún sigue la historia de todo esto. Así que las cruzadas fueron impulsadas por el papado, apoyadas principalmente por los reinos cristianos de Europa, sobre todo de Francia e Inglaterra. Se organizaron 9 campañas, y el escenario geográfico pues fueron todas las costas del Mediterráneo oriental. Por tierra llegaban, pero sobre todo en barcos. En los barcos es donde llegaban los ejércitos de los cristianos para desembarcar en las costas del Mediterráneo oriental y tratar de recuperar Jerusalén y esos lugares. La motivación de todo esto era ese fervor religioso, esos intereses expansionistas de la nobleza feudal europea, y todas estas cruzadas, te quiero llamar la atención sobre un hecho, significaron y promovieron grandes persecuciones contra musulmanes, pero también contra judíos y también contra cristianos ortodoxos, cristianos que se habían desmarcado de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Así que las cruzadas sirvieron también para que se matasen otros muchos que no tenían que ver con la ocupación en la Tierra Santa. El Papa otorgaba indulgencia de pecados a todos aquellos que participaran en las cruzadas. Si tú decías me voy como soldado a las cruzadas, tenías derecho a botines, a sacar algunos beneficios de los botines que pudieras conseguir. Se te iba a pagar poco, pero se te iba a pagar algo como soldado, por lo menos tu manutención, pero sobre todo, lo más importante, lo que muchos codiciaban, era la indulgencia de tus pecados. Quiere decir, que no importa todos los pecados que has cometido o cometerás. Si te vienes a las cruzadas, el Papa te perdona de todos tus pecados. Bueno, tú ya sabes, ¿no?, lo que dice la Escritura, que solo Dios puede perdonar los pecados. Así que todo eso realmente era un engaño
inventado por los papas, por la Iglesia, para conseguir fines como este y también para sacar dinero al pueblo, ya que se cobraba dinero por obtener indulgencias, que fue una de las principales causas por las que Martín Lutero se enfrentó a la Iglesia, horrorizado al descubrir en la Biblia que la salvación, dice la Escritura, se obtiene por gracia, y Lutero no concebía que la Iglesia pidiese dinero a cambio de salvación. Entonces eso era una barbaridad que atentaba contra la verdad de la palabra, era una grandísima herejía promovida principalmente por la Iglesia. Hermano, déjame que te llame la atención sobre un hecho. Fíjate que la Iglesia de Cristo, la Iglesia a la que Cristo prometió que iba a edificar, Él dijo: yo edificaré mi Iglesia, es suya, le pertenece. Quiero que te des cuenta que la Iglesia ha estado, casi toda su historia ha estado corrompida, casi toda su historia, como antes le pasó al pueblo de Israel, el pueblo de Dios. La Iglesia ha sido corrupta casi todo el tiempo de su existencia. Al poco de comenzar después del siglo I, la Iglesia ya se fue corrompiendo, torciendo, aunque Dios siempre tuvo verdaderos creyentes, auténticos hombres y mujeres fieles a Dios que seguían la verdad de la palabra. Pero casi siempre ha sido cosa de minorías los que se mantuvieron fieles. La Iglesia en su mayoría a través de los tiempos estaba corrupta, estaba corrompida. Era un nido de pecados y de podedumbre. Y quiero que te des cuenta que la decadencia de la Iglesia, todo lo malo dentro de la Iglesia no venía de fuera, que Satanás le atacaba a la Iglesia, no, venía de dentro de la Iglesia. La corrupción surgía de dentro, desde el mismo liderazgo de la Iglesia, un liderazgo corrupto que utilizaba como excusa la Iglesia para enriquecerse, para practicar pecados, para aprovechar todo tipo de maldades. Y te digo esto porque esto siempre al estudiar la historia de la Iglesia nos tiene que hacer estar alerta, porque la historia de la Iglesia es la misma siempre y la corrupción surge dentro de la Iglesia. Dejar la verdad para volverse en pos de las fábulas, de la mentira, de los pecados, surge dentro de la Iglesia. Por eso tenemos que ser muy celosos de guardar la palabra de Dios. Por eso es que no podemos dejar de estudiar la palabra de Dios. Hoy hace días que no te felicito. Felicidades los que perseveráis ahí, si no cada día, con mucha frecuencia, estudiando la palabra a través de este medio, y si no de otros. Pero felicidades los que estáis ahí, porque es lo que tenemos que hacer para contrarrestar y combatir esa corrupción que surge desde dentro mismo de la Iglesia. Tenemos que poner la palabra de Dios en alto, tenemos que tenerla como el centro de nuestra vida, que sea la lámpara que alumbra nuestro camino. Tienen que ser las ideas de Dios, su palabra en nuestra mente, que no sean nuestras ideas, que sea la palabra de Dios reinando en nuestra vida. Entonces, bueno, esa es la historia de la Iglesia, corrupta, podrida, y en esta época de las cruzadas fue de los momentos más oscuros de la historia de la Iglesia. Todo lo que fue la Edad Media fue algo terrible, la oscuridad llenaba el mundo porque los que eran luz, que eran los creyentes, casi que no alumbraban, quedaban poquitos, habían una minoría, el remanente del Señor, y la Iglesia prohibió leer la Biblia, prohibió estudiar la Biblia, y por lo tanto la oscuridad desde la misma Iglesia llenaba todo. Así que el último día, decíamos que el origen de las cruzadas se remontó a finales del siglo XI, cuando el Papa Urbano II convocó al Concilio de Piacenza en el año 1095, en el que recibió al embajador del Imperio Bizantino, y el embajador solicitó ayuda en nombre de su imperio para frenar el avance de los turcos selyúcidas, que habían ocupado casi toda Anatolia y que se mostraban intolerantes con los cristianos. Y entonces el Papa, ante las noticias que acaba de recibir de este embajador del Imperio Bizantino, pues entonces convocó un concilio que se conoce como el Concilio de Clermont en el año 1095.
y ahí se convocó a la primera cruzada. Se hizo un llamado a que todos los hombres que estuviesen dispuestos a pelear para recuperar los lugares santos, lo que proclamó este Papa Urbano II era: tenemos que recuperar el santo sepulcro de Jesucristo. El lugar donde Cristo fue sepultado ha sido profanado por los sarracenos, y se hizo este llamado, ¿no? Y con esas promesas que antes te decía, todos los que vayan a luchar para recuperar el santo sepulcro, sus pecados les serán perdonados e irán al cielo, ¿no? Los turcos se habían apoderado de Jerusalén, del santo sepulcro. Y bueno, desde la cristiandad pues se consideraba que Jerusalén y todos esos lugares de Tierra Santa pues eran santos y sagrados. Los musulmanes también, los judíos también, como antes te decía, ¿no? Entonces, aunque las cruzadas tuvieron esa motivación religiosa, no te olvides que también había intereses. Otros factores eran las ambiciones de los nobles feudales europeos que deseaban conquistar nuevos territorios. También había grandes aspiraciones de comerciantes, especialmente los comerciantes italianos, querían ampliar sus redes mercantiles, y esto implicaba aprovechar estas guerras para también extender ahí estos dominios. Había intereses religiosos, pero también había intereses económicos, humanos, mundanos, ¿no? La Iglesia estaba preocupada porque el Islam se extendía, se iba haciendo grande. Siempre ha habido esa especie de competencia. Sigue hoy en día. Las cifras hablan de que hay 2.500 millones de cristianos en el mundo, y en contra ahí se cuentan como unos 1.800 millones de musulmanes. Así que se podría decir, ganan los cristianos. Pero mira, todas esas cifras, humanamente hablando, está bien que cada uno entienda lo que quiere, ¿no? Pero nosotros hablamos de cristianos verdaderos, nacidos de nuevo, y eso es muy difícil de poder contar en el mundo. Pero te aseguro que los 2.500 millones de cristianos, no todos son nacidos de nuevo, pero te lo aseguro, porque ahí hay mucha religiosidad. Igual que si me preguntas sobre el Islam, pues de los 1.800 millones de musulmanes que hay, pues viven una religión, evidentemente. Y sí, pueden ser muy celosos de guardar sus leyes, sus normas. Hay diferentes niveles de los que practican el Islam, hasta los que todavía lo viven desde una forma muy extremista, pero no deja de ser una religión. O sea, ¿en qué se convierte la vida de un musulmán? En cumplir con una serie de fiestas anuales al año y de una serie de prácticas religiosas. Pero cuando yo contemplo, así desde tu perspectiva de espectador, lo que es el Islam, cuando yo conozco a musulmanes, viven muchos en nuestras ciudades. Aquí en Balcha hay muchos musulmanes que viven, tienen su mezquita, se reúnen cada semana, pero yo los veo desde la perspectiva de espectador, ¿no? Y veo eso, religión. No veo una religión íntima, profunda, personal, con su Dios. Veo a hombres que repiten una serie de oraciones, que hacen una serie de prácticas, que hacen una serie de lecturas, pero también lo veo en el cristianismo. En la gran mayoría de los que se llaman cristianos veo también igual. Por eso siempre marcamos la diferencia entre los que creen realmente en el Señor y los que viven una religión. Y siempre el Señor nos va a seguir llamando la atención para que tengamos cuidado y no nos deslicemos, que dejemos de buscarle y nos quedemos ahí con todas esas prácticas religiosas que nos conducen a un enquistamiento en el que muchos se quedaron ahí y ni llegaron a nacer de nuevo. Y eso es un grandísimo peligro, porque los que practican eso creen que lo tienen todo y no tienen nada. Bien,
Voy a dejar así aparcado un momentito el tema de las cruzadas, porque como hice el último día, voy a dedicar así los últimos 12, 15 minutos a hablaros de un personaje de la antigüedad. El otro día hablamos de John Wycliffe, hoy vamos a hablar de John Huss. Algunos dicen Juan Huss, otros dicen Jan Hus, porque él era de Checoslovaquia, otros lo dicen en inglés, John Hus. Bueno, yo con mi inglés así tan bueno que tengo, pues voy a hablar de John Hus. A veces se me escapa el Hus porque lo leo en castellano. Se escribe H-U-S, pero se pronuncia Hus. Entonces, vamos a hablar un poquito de John Hus. ¿Quién fue John Hus? Un pre-reformador, porque hablamos de Lutero, hablamos de la Reforma Protestante, Calvino y otros reformadores, pero no nos olvidemos que Dios siempre ha tenido en su remanente hombres y mujeres fieles que han leído su palabra y que la han predicado, a veces incluso exponiendo sus vidas. Uno de ellos fue John Wycliffe. Otro que no hemos hablado, pre-reformador, a ver si se me traba la lengua, fue Juan Valdés, que ya hablaremos de él. Él vivió antes de estos dos que estamos mencionando ahora, pero ya hablaremos de los valdenses, de los cátaros. Pero hoy vamos a hablar un poquito de John Hus. Él nació en el año 1372 en la ciudad de Constanza, en el Sacro Imperio Romano Germánico, exactamente en lo que hoy en día es Checoslovaquia. Ahí nació John Hus. Su ciudad natal era Husinek, que era un pueblo, una pequeña villa de la región de Bohemia. Hoy lo conocemos, bueno, he dicho Checoslovaquia, más exactamente, para ser correcto, tendría que decir República Checa. Lo que pasa es que algunos de estos países cambiaron el nombre. Yo desde que estudiaba en el colegio hablamos de Checoslovaquia, pero hoy en día correctamente se tiene que decir República Checa. Y él nació pues en una familia muy pobre. Era una familia de campesinos pobres. Su padre, el padre de John Hus, murió cuando él era un niño, era muy niño, así que fue criado por su madre con mucho esfuerzo. Una mujer viuda en esa época pues tenía que luchar y trabajar muchísimo para sobrevivir. Pero se sabe que su madre era muy piadosa, amaba a Dios y le enseñó a su hijo Hus acerca del temor a Dios. Le enseñó acerca de Dios, le enseñó que Dios es real, que Dios existe, que Dios nos ama, que Él se preocupa por nosotros. Así que desde niño Hus se interesó por todo lo relacionado con la Iglesia, con Dios, todo lo religioso. Él llegó a cantar, participó como monaguillo y llegó a cantar en el coro de la iglesia, y dice su biografía que los libros religiosos le apasionaban, le gustaban muchísimo. Dice que cierta noche, se cuenta en su biografía, dice que él estaba leyendo la vida de San Lorenzo cerca del fuego encendido de la chimenea, y entonces dice que, porque él estaba leyendo que San Lorenzo sufrió tormentos, y entonces dice que él leyendo esto, dice que él se quedó mirando el fuego y pensó, ¿hasta dónde estaría yo dispuesto a soportar tormentos como lo hizo San Lorenzo? Y dice que empezó a acercar la mano al fuego y se quemaba, y estuvo ahí aguantando como a ver si yo sería capaz de soportar esos tormentos. Así que, bueno, él a pesar de que su familia era pobre y su padre falleció cuando era niño, así que su madre se tuvo que hacer cargo de todo, a pesar de todo eso, él recibió la mejor educación que las circunstancias le permitían.
Y bueno, él aprendió incluso latín ya en la primaria. A los 18 años él pudo ingresar en la universidad. Él aprendió todo lo que se podía sobre los escritores de Grecia y Roma en una escuela privada en la provincia de Bohemia. Ahí obtuvo su título de bachiller en teología, eso era el año 1398. Se le aceptó, como os he dicho, en la Universidad de Praga, pero ahí fue por caridad, porque no podían pagar la universidad. Pero lo que hoy en día llamaríamos una beca, ¿no? Pues le permitieron estudiar en la Universidad de Praga gratis, como una, por caridad, como una beca. Entonces no tenía dinero para costear los estudios, pero él demostró sus capacidades intelectuales y destacó en sus notas, destacó por su diligencia, por su aplicación en el estudio, se esforzaba muchísimo en estudiar, en prepararse. De alguna forma él decía en su biografía que se sentía responsable de que le estaban facilitando estudiar y tanto que su madre se había esforzado y sacrificado y que no podía perder su tiempo y no podía fallarles a todos los que habían hecho tanto por él. Así que todo esto demostraba que el carácter de John Huss pues era un carácter interesante, de esos a los que Dios usa. Entonces, pues bueno, él se convirtió en maestro de artes. A él le gustaba pintar, la pintura, la escultura, el arte, todo el arte. Y se convirtió en maestro en artes en el 1396. Pero él nunca dejó sus estudios de teología y continuó especializándose en teología, al tiempo que también enseñaba filosofía. O sea, era un gran estudiante. Y en el ambiente en el que él estudiaba, se fue encontrando con una serie de formas de pensamientos distintos, de nacionalidades. Él tenía amigos, estudiantes a su alrededor que eran bávaros, sajones, polacos, bohemios. Los bohemios eran los checos. En esa época se llamaban bohemios a los checos. Y había una fuerte mentalidad independentista que marcaba a estos últimos, a los checos. Ellos se sentían muy independientes de la Iglesia, de estas organizaciones que se formaban de reinos y de historias. Entonces, pues todo esto de alguna forma también le iba abriendo los ojos a la realidad que le rodeaba. Y mientras que los alemanes, por ejemplo, eran partidarios de lo que se llamaba el movimiento nominalista, los checos se basaban más en lo que se conocía como el movimiento realista, ¿no? Y en la Universidad de Praga pues reinaba esa concepción teológico-filosófica del realismo escolista y bueno, Hus iba teniendo en cuenta todo esto y algunas cosas pues iban influenciando en su pensamiento. Pero él quería conocer más y más y más de todo lo que le rodeaba. Hasta este momento él creía en Dios, pero no había tenido ese encuentro personal con Dios. Él escribió en esta época, dijo, cito textualmente, cuando yo era un estudiante estaba hambriento y hacía pan con chicharros y me comía hasta la cuchara. En uno de sus escritos aparece este párrafo. Así que, bueno, él empieza a observar a los sacerdotes, empieza a observar al clero como personas que vivían bien. Él mira a los sacerdotes y los ve que estos comen bien y están en una posición reconocida, así que él empieza a codiciar el hecho de decir yo quiero ser sacerdote, pero no por la fe, sino por la posición que ellos estaban. O sea, él viene de una familia muy pobre, ha pasado mucha hambre, en su tiempo de estudiante está pasando hambre, y él observa que los religiosos, el clero, viven muy bien.
oye, esta gente viven bien, no solo comen y tienen casas y buenas vestiduras. Él dice, yo veía a los sacerdotes que estaban todos bien gorditos y yo estaba en los huesos. Y entonces yo dije, yo quiero ser sacerdote. Así que, bueno, él después de convertirse a Cristo confesó esto. Él escribió en su biografía, en sus memorias, él dijo que yo me hice sacerdote para vivir bien, para vestirme con majestuosidad y para que nunca me faltase la comida. Y se hizo sacerdote y él tenía ambición. Él quería, aspiraba a crecer dentro del censo, a ascender en la cadena de mando dentro de la propia iglesia. Pero un día la Biblia cayó en sus manos y dentro de sus estudios teológicos, entonces leyó la Biblia y empezó a leerla, empezó a estudiarla y su vida cambió. ¿Sabes lo que quiere decir esto? El poder de la palabra de Dios. Este podía haber llegado a papa, pero habría sido un hombre corrupto como la gran mayoría. Tenía ambición, tenía buenas cosas, tenía una buena base, pero otros muchos papas tuvieron lo mismo que él, incluso mejores, y después fueron terribles, corruptos. Así que, ¿qué cambió la vida de John Hus? Que empezó a leer la palabra de Dios y le prestó atención. Otros leían la palabra y simplemente lo tomaron como algo más de sus estudios y la desestimaron. Pero John Hus leyó la palabra y la tomó en cuenta. Y eso cambió tu vida. Sus planes cambiaron. Hermano, que llevas tiempo estudiando la Biblia, ¿podrías decirme si cuando descubriste la Biblia y a través de la Biblia a Jesucristo y te convertiste y sigues estudiando la Biblia todos los días, realmente tu testimonio podría decir, sí, mi vida cambió a través de las Escrituras? Yo te puedo decir que sí. La Biblia cambió mi vida. Yo no soy el joven de antes de leer la Biblia, ni siquiera soy el hombre que era hace unos años después de seguir estudiando la Biblia todo este tiempo. En Hechos capítulo 18, versículo 24 al 28 dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. El poder de la palabra. En este caso, un hombre llamado Apolos, gran conocedor de las Escrituras, se convirtió en un gran predicador de las Escrituras y del Evangelio. Tuvo que seguir aprendiendo. Priscila y Aquila le enseñaron cosas que él aún no sabía, pero dice que hacía uso de las Escrituras, demostraba con las Escrituras que Jesús era el Cristo. En el capítulo anterior, en el Hechos 17, versículo 10 y 11, dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Lo que forjó una iglesia sólida al principio de la historia de la iglesia fue las Escrituras. Se predicaban las Escrituras, se predicaba la palabra de Dios, y eso hizo posible que la iglesia comenzase y fuese haciéndose grande y creciese.
John Hus se tituló en artes, como hemos dicho, y se le invitó a, a enseñar como erudito en la universidad. Así que antes de ser maestro ya daba conferencias en la propia universidad. En el año 1400 hemos dicho que fue ordenado sacerdote y al año siguiente obtuvo el cargo de decano de la Facultad de Arte y Filosofía de la Universidad de allí, de la República Checa. Y fue nombrado predicador por el rey de, voy a decir Bohemia, que en ese tiempo se llamaba así a este territorio. En ese momento el rey de Bohemia era Wenceslao de Luxemburgo. Él fue predicador primero en la iglesia de San Miguel y luego en la capilla de Belén, de Praga, la ciudad de Praga, en el 1402. Así que se convierte en el párroco de una capilla importante, de una ciudad importante, la ciudad de Praga. Ahí se convierte. Y él predicaba exclusivamente en el idioma checo, que esto era algo que iba contra la norma de la iglesia. La iglesia decía que las misas se tenían que hacer en latín y lo que se decía tenía que ser en latín porque decían ellos, es el idioma de los ángeles, es el idioma del reino de los cielos. Huss encabeza en el 1408 un movimiento basado en las ideas de John Wycliffe. Por eso primero hablamos de John Wycliffe y ahora hablamos de John Huss. Porque en las manos de Huss comenzaron la Biblia, pero algo que te llama la atención. A veces no es suficiente la Biblia, es necesario que alguien me explique la Biblia. Y comienzan a caer en las manos de John Huss libros de John Wycliffe en los que hablaba de teología y explicaba las escrituras. Dice la Biblia, ¿y cómo sabrán si no hay quien les predique? ¿Y cómo sabrán si no hay quien les explique? ¿No? O sea, hay que predicar y hay que explicar la palabra para que ellos lo puedan entender. Así que él predicaba y predicaba en el idioma checo para que todos los que venían entendiesen. Y eso pues dio lugar a un movimiento. A sus seguidores se les llegó a llamar los husitas, y se multiplicaron en momentos en los que la cristiandad sufría una gran crisis porque había un cisma en Occidente y la iglesia estaba dividida en dos obediencias. Había un papa en Roma y había otro papa que los segundos papas se les llamaba antipapas. Había un antipapa en la ciudad de Avignon, en Francia. Y entonces desde el púlpito John Huss criticaba la iglesia y mostraba su mentira y su corrupción aún desde la propia división que había dentro de la iglesia. Y hablaba de los abusos que la iglesia cometía, de las riquezas que había acumulado. Y entonces, bueno, finalmente se depusieron los papas que había, el Papa Gregorio XII de Roma y el Papa Benedicto XIII de Aviñón, y entonces depusieron a los dos papas, se los quitaron de en medio y se nombró a un tercer papa, el que se iba a convertir en el papa oficial, Alejandro V de Pisa, era de la ciudad de Pisa de Italia. Entonces los otros dos, para conservar cargos eclesiásticos, renunciaron a la batalla por ser papa y se echaron marcha atrás, renunciaron a ser papas y se quedaron con sus cargos. Todo eran intereses al final políticos y económicos. En el año 1409, en medio de todo esto, John Huss fue nombrado rector de la Universidad de Praga. Se convirtió en el rector de la universidad. O sea, muy interesante, ¿no? Cómo era reconocido en su sabiduría. Y en ese momento él es un cristiano convertido que predica a Cristo y predica la palabra. Entonces se le prohíbe que él predique la Biblia, se le prohíbe. En el concilio de Constanza,
Para poner fin a la división de la cristiandad, el emperador Segismundo convoca este concilio y él va a ser ratificado después como el Papa, Juan XXIII, y luego confirmado por el Papa Gregorio XII. Y en esta ocasión John Huss pues él se quiso presentar ante la asamblea para defender sus doctrinas, porque a él estaban acusando de hereje y le estaban prohibiendo que predicase. Entonces, pues bueno, se le llamó a compadecer y él nunca dejó de predicar a pesar de las amenazas. Él se hizo famoso por sus predicaciones en las que denunciaba toda la corrupción, pero sobre todo porque predicaba a Cristo. Y una cosa interesante que hizo Huss es que predicaba con las imágenes. Él pintaba cuadros y en esos cuadros él representaba a Cristo, pero también la corrupción del Papa. Por ejemplo, en la iglesia en Praga, él pintó varios frescos, varias pinturas. En una se veía al Papa sentado en su trono, con toda su riqueza, su pomposidad, los lujos, y justo al lado inmediatamente él pintó a Cristo cargando la cruz con la corona de espinas sangrando. En otra secuencia él pintó al Papa recibiendo honores y gloria, se postraban ante él los reyes y los cardenales ofreciéndole riquezas. En la siguiente escena, Cristo siendo juzgado ante Pilato, encadenado, ensangrentado, desnudo. En la siguiente escena él pintaba al Papa y a la gente besándole los pies, postrados ante él. En la siguiente escena a Jesús lavando los pies de los discípulos. Y así él iba haciendo escenas, ¿no? Y la gente entraba y sin palabras, solo mirando sus cuadros, pues recibían el mensaje del Evangelio y la corrupción del papado. Entonces, hermanos, mira, hacen falta, a lo largo de la historia, hacen falta, te lo dije el último día, te dije, hacen falta personas como John Wycliffe, hacen falta personas como John Huss, hacen falta hombres y mujeres valientes, que estén dispuestos a denunciar la corrupción donde esté y a predicar el nombre de Cristo por encima de todo lo demás. Tengo que terminar, me quedarían cosas para decir, pero lo vamos a dejar para el sábado que viene, si Dios quiere. Retomaríamos el tema de historia de la Iglesia y retomaríamos hablando un poquito más acerca de este hombre de John Huss y pasaríamos a hablar un poco de los cátaros, de los valdenses y de otros de estos movimientos en esa época. Espero que te sea de interés la historia de la Iglesia, en nuestra historia, y en medio de esta historia siempre surgen estos retos. Tenemos una responsabilidad. Este es el momento histórico que nos toca vivir. Ponte a la altura de lo que Dios espera de ti. Un abrazo, queridos, que Dios os bendiga, y si Dios quiere, mañana, domingo, 9 de la noche, empezamos el estudio de Apocalipsis. Antes, por la mañana, 11 de la mañana, nos vemos para tener nuestro culto dominical, predicar la palabra, alabar a Dios y todo lo demás. Un abrazo y hasta mañana.